Bueno, para continuar con el programa, tenemos nuevamente aquí a la doctora Susana, que nos va a hablar sobre arritmias cardíacas. Siempre pregunto qué quórum va a haber, si son pediatras, cardiólogos o alguna otra especialidad, porque luego no sé, como que no les gustan las arritmias, y a mí tanto que me apasionan. Entonces vamos a tratar de hablarle de lo más común a lo menos común, y si quieren detenerme en algún momento, adelante. Bueno, para poder empezar con las arritmias hay que definir qué es una arritmia. Es una alteración en el ritmo cardíaco que puede tener frecuencias anormalmente altas, bajas o irregulares. ¿Quién la puede padecer? Pues desde los bebés in útero hasta los viejititos. Quedamos que los niños y los adultos, aunque parecen iguales, no son lo mismo. Entonces, ¿cómo se produce una arritmia? Primero debemos tener un sustrato anatómico, un factor desencadenante y un modulador que lo perpetúe. El sustrato puede ser una vía accesoria, una lesión muscular, una cicatriz. El factor desencadenante, las extrasístoles o la misma isquemia. Y los moduladores, el sistema nervioso autónomo, que puede ser espontáneo o inducido por medicamentos. Los mecanismos. Están las reentradas, que yo les explico que es como si fuera la glorieta del Ángel de la Independencia con los manifestantes, ¿no? Una vía de conducción rápida, una vía de conducción lenta. Y pueden ser macro, como en el flóter, o micro, como en la reentrada nodal. Los focos activos son los foquitos que se creen jefes, como células de marcapaso, y que quieren mandar. Y pueden ser únicos o múltiples. Y la actividad disparada es aquella que tenemos nuestro potencial de acción bien bonito y tienes postpotenciales tardíos o tempranos que pueden estar haciendo que tengas esta inestabilidad del potencial de acción y se arranquen taquicardias. Entonces, todo esto puede suceder a cualquier nivel, en las aurículas, en los ventrículos, en el propio sistema de conducción. Se clasifican las arritmias etiológicamente por su presentación anatómica y funcional. Entonces, la clasificación etiológica son primarias y secundarias. Ya saben que es primaria y secundaria, no me voy a detener aquí. Pueden ser sostenidas y no sostenidas. Atriales, de la unión AB o ventriculares. Y funcional, pues las clasificamos en extrasístoles, las taquicardias, que pueden ser supraventriculares, atriales, de la unión AB, o ventriculares. Los trastornos de la conducción son aquellos en los que no se modifica la frecuencia cardíaca, como el bloqueo AB de primer grado, los bloqueos de rama y los síndromes de preexcitación, no modifican la velocidad de la frecuencia. Y las bradicardias, que ya vimos hace un momento. La clínica, igual que en los bloqueos, hay que preguntar qué le ocurre, desde cuándo, a qué le atribuye, buscar antecedentes intencionadamente de muerte súbita, las palpitaciones al derecho y al revés. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo terminaron? ¿Con qué se arrancó? ¿Qué estaba haciendo el paciente? ¿Cuánto le duran? Los síntomas que se acompañan, pues en realidad no son tan relevantes, pero sí, no los dejen de preguntar. ¿Con qué se le quitan? Si se tosió o hizo por vomitar. Si se está internando frecuentemente por esto, ¿qué medicamentos toma? ¿Qué enfermedades tiene? Generalmente están asintomáticos y son un hallazgo en la visita del pediatra. Pero también se pueden manifestar como dolor precordial, porque el niño no sabe, si son muy chiquitos, no saben cómo describir la molestia. También pueden presentarse como falla cardíaca en los bebés cuando tienen taquicardias incesantes, no crecen, o desmayarse y ser una manifestación muy alarmante. Pero también hay que estar al pendiente, porque un síncope puede ser tan benigno como que no pasa nada y es una disautonomía, o es un síntoma premonitorio de muerte súbita. Las arritmias por grupo de edad. Bueno, la arritmia más común por muchos son las extrasístoles y las taquicardias sinusales, que son las que van a ver mucho más ustedes. En la etapa pediátrica, en inútero, cuando los ecocardiografistas fetales o los ginecólogos revisan, pues muchos bebés pueden llegar a tener arritmias, unos cuantos bebés hasta el 3%. Las vías accesorias son las más comunes. Las vías accesorias son tejido muscular que está en el anillo valvular, que debe ser tejido aislante. Entonces pasa la conducción de la aurícula a los ventrículos, de A a B, a través de este tejido muscular. Hagan cuenta que es un defecto de llenado ahí en su válvula.
El aleteo atrial es otro común, y el cutelaro congénito, que también puede ser causa de muerte in útero. De las vías accesorias que se encontraron in útero, muchas persisten hasta en el 85% en la etapa del lactante y en el escolar, y así hasta la escolar y el adolescente. Entonces, siempre que tengan un problema de vía accesoria, pues en el neonato, pues trátenlo con calmita, pero vigílenlo y no lo dejen ir para ver si se desapareció o no desapareció la función de esa vía accesoria. Y en el adulto, pues bueno, las extrasístoles y la fibrilación auricular, que es la que tortura a todos los adultos. Entonces, las más comunes, las que van a ver ustedes y las que les llegan a la consulta, son las extrasístoles. Pueden ser supraventriculares de la unión AB o ventriculares. Las supraventriculares se van a caracterizar por tener la onda P y de repente latido anormal de diferente morfología o muy parecida a la del nodo sinusal. La podemos localizar, así como calculan el eje del QRS, se calcula el eje del extrasístole auricular. Entonces dice, bueno, es positiva, negativa, bla, 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 está para tal lado. Y dice, si está para tal lado, viene de tal lado. Igualito que el eje eléctrico. Lo más importante, a las de la unión AB, pues van a tener diferente forma del sitio sinusal. Por ejemplo, si la onda P debe ser positiva en D1 o 12 ABF y negativa en ABR, pues una que viene de la unión AB pues va a estar negativa. Lo único importante de las extrasístoles supraventriculares es que no son importantes, pero sí nos pueden hablar de que pueden ser premonitorias de otras arritmias, como las taquicardias atriales, la fibrilación auricular y los aleteos. Y acuérdense que son disparadores, son un disparador de otras arritmias y ya tiene un sustrato. A mayor cantidad de extrasístoles, pues mayor remodelación o deformación cardíaca vamos a tener, lo que va a resultar en más arritmia a la larga. Entonces nada más hay que vigilarlas. En este caso es la fibrilación, la taquicardia atrial, la fibrilación auricular la que nos preocupa. Las extrasístoles ventriculares son otro foco automático. Pueden ser aisladas, en pares, taquicardias de 3 latidos, bigeminadas, trigeminadas, cuadrigeminadas, como quieran llamarlas. También pueden calcular de dónde viene ese extrasístole, sacando el eje de ese QRS anormal. Pueden originarse, si están el impulso originándose en el lado derecho, pues van a tener imagen de bloqueo de rama izquierda o derecha, dependiendo del origen. Y lo importante de estas es en qué parte de los periodos refractarios de los ventrículos caen. Si caen en el periodo refractario absoluto, pues vale cacahuates, no va a pasar nada, aquí no pasa nada. Pero si caen en el periodo relativo de la onda T, pues pueden ocasionar esto y se nos muere el paciente. De ahí la importancia de los disparadores de otras arritmias. Entonces, según la cantidad y sus características, son premonitoras o no de muerte súbita. Y no debe uno tratarlas sin diagnóstico, hay que investigar qué está sucediendo. La causa de las extrasístoles pueden ser variadas, alteraciones, si tienes un niño en terapia, alteraciones electrolíticas, ácido de base, etcétera, infecciones, inflamación, miocarditis, 1000 cosas pueden causar extrasístoles auriculares y ventriculares. Entonces no se deben de tratar sin diagnóstico. Por ejemplo, darle amiodarona es como lo único que no cura la amiodarona es el cáncer. Entonces, por favor, no lo den así nomás porque sí. Hay que estudiarlas, no hay que prohibirles así de entrada, no puedes hacer ejercicio, te vas a morir. O sea, estúdienlos poco a poquito, pasito a pasito, para poderle decir si ese paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. La arritmia sinusal, causa más común de interconsulta al electrofisiólogo pediatra. La arritmia sinusal. Esta es ocasionada por, son variaciones del tono vagal. Durante la inspiración-expiración aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. La taquicardia sinusal inapropiada es aquella que el paciente estando en reposo tiene taquicardia y no sabes qué pasó, a lo mejor tiene fiebre, tiene inflamación, infección, tumor, lo que sea. Siempre que tengas un paciente que tenga sospecha de taquicardia sinusal inapropiada, búsquenle otras causas. Lo menos frecuentes son las reentradas sinoatriales, así como la reentrada nodal, existen reentradas sinoatriales, pero no es lo más común. Siempre búsquenle qué pasó ahí. Para que puedan diagnosticar taquicardia sinusal inapropiada, pues vas a tener un paciente que está en reposo, que tiene frecuencia cardíaca de arriba de 100, con o sin estímulos físicos o con estímulos psicológicos u ortostáticos. El paciente va a estar con palpitaciones, fatiga, disnea, se para y siente que se muere porque se le sale el corazón. Pueden tener dolor de cabeza o dolor precordial, son pacientes muy ansiosos y
la puedes diagnosticar haciendo que le toma la frecuencia en reposo, haces que se pare y si sube más de 30 latidos por minuto, ahí está, es una taquicardia sinusal inapropiada. Hay que tener electros obviamente normales y excluir cualquier otra causa de estas arritmias. Una prueba que puedes hacer para investigar este tipo de taquicardias es la prueba ortostática, donde el paciente al pararse, como la Coca-Cola se le va hasta las patitas la sangre, no le llega a la cabecita, el cerebro manda la señal de que no le está llegando sangre y manda la estimulación simpática. Entonces, una prueba de ortostatismo puede ser una buena indicación, siempre y cuando hayas excluido otras causas. Las taquicardias supraventriculares son las que generalmente llegan a urgencias, entonces le va a tocar al urgenciólogo pediatra atenderlos. Son las taquicardias de QRS angosto. Son aquellas que niño tiene electrocardiograma en ritmo sinusal, pero ves y tiene taquicardia, una taquicardia supraventricular. Esta puede ser dos cosas, es una reentrada nodal o una vía accesoria. Otras causas pueden ser taquicardias atriales, aleteo atrial, que sin cardiopatía estructural ni nada, pues van a tener electro normal. Las diferencias entre la taquicardia por reentrada nodal y vía accesoria es el cambio del eje eléctrico con respecto del ritmo sinusal. Si no cambió el eje, no tienes alternancia eléctrica, el R, la medición de la R hacia la P que alcances a ver es muy cortita, menor de 70 milisegundos, entonces es una reentrada nodal. Pero estas son menos comunes en los niños. La vía accesoria, quedamos por las estadísticas, que es la más común, entonces busquen datos de vía accesoria. Alternancia de QRS, vean, esta es una variación es por la respiración, y este es alto, chaparro, este se llama alternancia eléctrica. Luego ves su infradesnivel del ST, cosa que no se ve aquí. Y esto no es por isquemia, no, eso es una alteración hemodinámica eléctrica de la taquicardia por vía accesoria. Entonces, quedamos, esta es una reentrada de una vía accesoria y quedamos de las vías accesorias son más comunes en niños. Entonces, si piensan ustedes en una taquicardia supraventricular de QRS angosto, piensen en vía accesoria. Cuando les llega urgencias, no les den amiodarona, no les den chochos así extraños, hagan maniobras vagales, para ahorita vamos a ver cómo funcionan. Y el medicamento de elección para una taquicardia es algo que funciona a nivel del nodo AB. El Wolff-Parkinson-White, bueno, el Wolff-Parkinson White lo describieron los doctores Wolff, Parkinson y White. Habla de cómo está el QRS ensanchado con imagen de bloqueo de rama derecha en B1, PR corto, onda delta, ¿sí? Y esto es debido a un cableado extra. Yo le digo que es como si fuera el diablito del taquero que se está robando la energía y hace una reentrada. Entonces, esa reentrada es la glorieta de del ángel de la independencia con maestros y sin maestros de un lado, ¿sale? Entonces, pasa rápido por un lado porque es la vía accesoria, porque no tiene freno, no hay el SPR, no tiene conducción decremental esa zona y pasa como Pedro por su casa. Y en el nodo AB, conducción decremental, entonces tienes vía lenta, vía rápida y se hace el circuito. Eso es lo que sucede. Hay que buscar, hasta en el 30% de los pacientes que tienen anomalía de Epstein pueden tener vías accesorias. Si ya tienes el antecedente que está con su corazón mal formado, pues búscale. Y de los que tienen vías accesorias, a lo mejor un porcentaje menor del 10% pueden tener anomalía de Epstein, pero siempre hay que pensar mal. Cuando tengan evidente la onda delta, háganle un ecocardiograma nada más para corroborar que esté todo bien. En los aleteos es el que les decía, la macroreentrada, y el mecanismo es la macroreentrada, sucede un circuitote grandote en la misma aurícula y en el istmo cavo-tricuspidio, donde se conecta la cava y está cerca de la válvula B, hay una sonda de conducción lenta, así le dio la gana hacerse embriológicamente y es un factor para que pueda perpetuarse esta arritmia. Pueden hacerles estudios de Holter, eco y todo para descartar que tengan cardiopatías y en un gran porcentaje son niños que tienen corazón estructuralmente sano, pero en todas las investigaciones que se han hecho probablemente están asociados a disminución de la conducción o degeneración del sistema de conducción, del tejido de conducción. Estos son unos mapas que se hacen tridimensionales, digo que es el Xbox del electrofisiólogo, donde hacemos mapa anatómico y eléctrico. Entonces los colores nos dicen qué es lo más tardío y lo más temprano. Lo más temprano es lo más blanco, lo más que está más rápido, iniciando donde está originándose el problema, y lo más moradito es lo que tarda en aparecer. Entonces esto nos habla que es un circuito horario con respecto a las manecillas de reloj, y aparte es un pacientito operado de corazón, pues es una tetralogía de Fallot, le hicieron una tirotomía y tiene una cicatriz ahí. Entonces tiene dos circuitos.
Ya localizado, vamos, metemos nuestro catéter y le damos chicharrón literalmente. Bueno, la taquicardia atrial que vemos son focos automáticos. Estas se caracterizan por tener inicio gradual, que se llama fenómeno de calentamiento, aceleran muchísimo, y desaceleraciones, que se llaman fenómeno de enfriamiento, graduales. Cuando hace uno maniobras vagales, ahorita vamos a ver qué sucede, puedes ayudar a hacer el diagnóstico. Estas arritmias no van a parar si tú pones un medicamento que actúa a nivel del nodo AB, entonces no lo den. A lo mejor va a necesitar oracimidona, propafenona, flecainide o cardioversión. La fibrilación auricular. Cuando vean fibrilación auricular en un paciente pediátrico y que no tiene cardiopatía estructural, pues piensen en Wolff. Síndrome de Wolff-Parkinson-White es la causa de la fibrilación auricular en su niño. Y no le van a hacer ablación de venas pulmonares ni darle antiarrítmicos que lentezcan el nodo AB porque pueden matar al paciente. Entonces están contraindicados el verapamil, el propanolol. Cuando hacen esto, está contraindicado todo lo que actúa en el nivel del nodo AB porque todo va a pasar por la vía accesoria. Entonces si tienes de 300 a 600 por minuto en la fibrilación auricular, le frenas el nodo, que es lo que lo modula, lo matas. Entonces no hagan. Y si dicen no tiene vía accesoria, lo que sea, y es un niño gordito, hipertenso, diabético, entonces sí puede tener, así como en los adultos, fibrilación auricular en las venas pulmonares. Entonces la fibrilación auricular tiene todos los mecanismos sabidos y por haber: reentradas, focos ectópicos, actividad disparada, todo está. Entonces es la arritmia más compleja. Las arritmias ventriculares pueden matar. Esas son las que nos deben de espantar. A veces ni se diagnostican en la consulta, ni les llegan a la consulta, ni les llegan a urgencias y nada más se mueren jugando fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una taquicardia que se llama taquicardia ventricular idiopática, no se saben las causas. Generalmente se originan en los tractos de salida, donde se conectan las arterias, aorta o pulmonar, y en las salidas de los ventrículos. Pueden ser arrancadas por focos ectópicos, y entonces buscamos los focos ectópicos, los quemamos. Y ocasionan taquicardias de QRS ancho. Pero también hay una taquicardia que se llama taquicardia ventricular fascicular que nos da QRS angostito y nos puede confundir con arritmias supraventriculares. Pero no se preocupen, estas generalmente son benignas y son curables, igual que las supraventriculares. Entonces lo único que hay que hacer con estos pacientes es ver que no tenga cardiopatía estructural. Son poco sintomáticos o son pacientes que les van a llegar caminando y cuando le hagan el electro van a decir, ¡oh, madre mía, taquicardia de QRS ancho, pásenle! Y lo chocan. Y a lo mejor te puede dar tiempo de hacer una cardioversión farmacológica controlada, con calma y sin espantar a nadie. Estas taquicardias, bueno, en el caso del QT largo, que sabemos que es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica dominante, que tiene un chorro de canales involucrados conocidos, genes conocidos, hay hasta el 12, el doctor Pedro Iturralde, que es colega del doctor, Pepe, ayudó a descubrir uno de los canales, el QT10. Y bueno, esta arritmia es una potencialmente letal, es heredable, entonces si hay antecedentes de muerte súbita hay que empezarlos a tratar. El tratamiento ideal son los beta bloqueadores, en especial el propanolol. Y se puede hacer prevención de muerte súbita con desfibriladores. Obviamente el tratamiento inicial debe ser propanolol y estudio a la familia. Todos los papá, mamá y hermanos deben tener electro para buscarlo. La taquicardia helicoidal es el equivalente a tener un listón y doblarlo y desdoblarlo, entonces por eso se ve así. La prolongación del QT hace que los disparadores o los extrasístoles arranquen este tipo de taquicardias. Entonces todos los medicamentos que prolonguen el QT están contraindicados. En este electro, ¿ustedes qué dirían? Es un electro normal, no pasa nada. Si se fijan y le ponen atención aquí en V1, parece que tiene como un bloqueito de rama derecha. Mira, la T negativa. Y si te fijas con mayor detalle, parece como una aletita de tiburón. Entonces, hay una cosa que se llama síndrome de Brugada, que también es una enfermedad genética, hereditaria, y que causa muerte súbita generalmente en adolescentes, en deportistas o en adultos más jovencitos. Y esta arritmia, para poder hacer el diagnóstico de esta alteración electrocardiográfica, pues vemos, este es un bloqueo de rama derecha, ven cómo es la puntita filosa, y esta es una puntita como de aletita. Entonces, todos los electros que ven así, por favor, estudianlos. Eso se llama, el punto J está normal y la repolarización totalmente anormal.
Y sucede lo mismo que en el QT largo, como tienes inestabilidad en el potencial de acción, pues te causa este tipo de arritmias espantosas que pueden matar. El único tratamiento posible en este paciente es el implante del desfibrilador para prevención de muerte súbita. Y hay otras arritmias, si tienes pacientes que ya están malitos del corazón o que tuvieron una miocarditis o tienen enfermedad de Chagas, que sí hay Chagas, muchísimos Chagas en México, tienen cicatrices, hacen cicatrices y zonas que no conducen, entonces le trata de dar la vuelta a la electricidad y es cuando empieza el desorden. Y podemos tener circuitos tan fáciles o tan sencillos como sea tan fácil o tan sencilla la cicatrización de ese corazón. Hay muchísimas, todas las cirugías cardíacas tarde o temprano nos van a dar arritmias, algunas más temprano que otras, por ejemplo en el postquirúrgico de las operaciones muy amplias de cardiopatías complejas. Y les decía que puede ser un circuito chiquito, más complejito, así va subiendo de gradiente hasta que ya no sabemos qué hacer con eso. Y los antiarrítmicos son muy difíciles y a veces no lo logran controlar. Entonces, nada más para que podamos llegar en orden al diagnóstico, pues necesitamos una buena historia clínica. La historia clínica y la exploración física siguen siendo la madre de todas las ciencias en la medicina. Y podemos hacer varios tipos de estudios. El electro es de cajón. Los Holter no necesariamente, porque como son grabaciones que solo duran 24 horas y tienes a lo mejor taquicardias cada 6 meses, a lo mejor no vale la pena hacerle un Holter a ese paciente. Para eso hay grabadoras de eventos que duran semanas o meses o hasta implantables, pero si ya tienes un paciente que ya tuvo taquicardia y aunque no tengas el electro, ya es candidato a estudio electrofisiológico generalmente. También puedes hacer prueba de ortostatismo para hacer diagnósticos diferenciales o si estás pensando que es un paciente con disautonomía. Y el estudio electrofisiológico, que es diagnóstico y terapéutico en el mismo. Entonces ya cuando estás listos, dices, bueno, ¿tiene una enfermedad de base o no? Pues hay que tratarla. ¿Necesita tratamiento de esta arritmia o no? Bueno, pues vamos a ver. Ahí que están las maniobras vagales, el tratamiento farmacológico, la terapia eléctrica y la ablación o el tratamiento definitivo. ¿A quiénes les vamos a hacer estos tratamientos? Pues a las que tengan arritmias sostenidas, como las supraventriculares, o las ventriculares estas que les enseñé que andan como si nada y llegan a urgencias caminando, o las que llegan y se mueren, ¿no? Entonces, si son, casi todas las arritmias son susceptibles de ablación y de curación definitiva, sobre todo en los niños. Y cuando no son susceptibles de ablación y ponen en peligro la vida, pues tenemos los desfibriladores implantables. Cuando son arritmias no sostenidas, creemos que las arritmias atriales pues no nos preocupan tanto, pero sí hay que ir vigilando para que no se perpetúen. Y las ventriculares, posiblemente hasta todas las que sean focos ectópicos, hasta se pueden hacer ablación si son un disparador de otras arritmias. Y si no se puede, pues le pones prevención de muerte súbita. Las maniobras vagales son una herramienta muy útil, hasta en el 62% te pueden ayudar a llegar al diagnóstico o a parar la taquicardia. El mecanismo de acción de una maniobra vagal es estimular el simpático, actúa a nivel del nodo AB y por eso enlentecen la conducción AB. En los lactantes lo pueden hacer de diferentes maneras. Lo más fácil es hacer estimulación rectal, poner una sonda, lo que se vaya a hacer que sea parte del tratamiento. Y en los niños les puedes pedir incluso que infle un globo, que sople, que puje, que tosa o que haga por vomitar. En la taquicardia sinusal, si ustedes hacen la maniobra vagal, no vayan a apretar los ojitos porque pueden desprender la retina, esa está contraindicada. Y si se hace, se debe hacer de manera gradual, pero no lo hagan mejor. La taquicardia sinusal solo se va a enlentecer gradualmente y va a volver a acelerar gradualmente, pero no va a parar. En las taquicardias que dependen del nodo AB, como la reentrada y las vías accesorias, pues se va a parar súbito. En las atriales se enlentece el RR y van a ver las ondas P, o las ondas F, o las ondas de Flotter, F mayúscula. Y en la taquicardia ventricular les va a decir, no me importa lo que me hagas, yo no me voy a parar, al menos que sea una fascicular. Entonces, ¿qué harían con este electro? Les llega un paciente que se siente muy mal, pero llegó caminando. Hacemos su maniobra vagal o le ponen adenosina, que es otra, la adenosina es más que un antiarrítmico, es una maniobra diagnóstica donde nos puede ayudar bueno, tenemos que ver si está estable o está inestable. Si está estable, adenosina o maniobras vagales nos pueden llegar a hacer el diagnóstico. En lugar de cardiovertir una taquicardia de QRS ancho, a lo mejor con fármacos o con una dosis más bajita de cardioversión puedes llegar a tratar esto y volverlo a ritmo sinusal. De los fármacos que tenemos disponible en México, pues son muy poquitos. Ya llegó la flecainida, pero pues tiene sus reservas porque pues es un clase 1 y algunos clase 1 son más delicados para utilizar. Pero podemos tener la adenosina,
si trabajan en hospitales públicos, luego la adenosina no está disponible y es un rollo y luego no la quieren pasar por catéteres centrales, se quedan atrapados y no funciona y no pasan una segunda dosis más potente. La miodarona, si es un Wolf, le ponen y está con esa frecuencia de FA, le pasan a miodarona y a lo mejor sí para, o la digoxina que utiliza todo el mundo, pero la digoxina pues ya no es tan buena y sobre todo nada más enlentece las frecuencias ventriculares. La lidocaína es muy buena para las arritmias ventriculares y el metoprolol para todas las que dependen del 9B, pero no hay IV, no sé si tengan IV aquí en Monterrey en los privados. Y la propafenona, que era IV, que estaba padrísimo tenerla, ya no la dejaron de vender. El verapamil, tengan mucho cuidado, no lo utilicen en menores de 3 años en mi ver, y menos en bolos. Entonces utilicen otros mecanismos y si no lo pueden parar, utilicen la cardioversión eléctrica. Acuérdense que todo antiarrítmico es proarrítmico y la cardioversión eléctrica, pues empezando dosis escaladas de 0.5 a 1 Joule por kilo, dependiendo del tipo de taquicardia. Acuérdense que las arritmias atriales necesitan las dosis más bajas y las arritmias ventriculares pues las más altitas. La dosis de cardioversión que uno aplica son acumulables, entonces tengan cuidado para que no dejen ese miocardio aturdido. Para la ablación, tratamiento definitivo, les llegó a urgencias y todo, y es un niño que ya les llegó por segunda o tercera vez, ya mándelo al electrofisiólogo, es más, con la primera lo pueden mandar. El niño va a dejar de tomar antiarrítmicos de por vida, se van a ahorrar un chorro de dinero y aunque parezca costoso el tratamiento al principio, puede ser muy benéfico. ¿A quiénes metemos así de primera instancia? Los que tienen más de 5 años y cuando son chiquitos que tienen taquicardias recurrentes que pesen más de 15 kilos. Todo esto es por el tamaño de los catéteres. La indicación clase 1 es pacientes que tienen síncope o muerte súbita o que tienen un Wolf y ya tienen síncope o muerte súbita abortada, son candidatos clase 1, no se esperen a darle chochitos ni nada, y no son de indicación de desfibrilador, porque quitando el Wolf se quita el síncope. La taquimiocardiopatía es otra indicación. Pacientes que se dilataron por tener taquicardias incesantes, pase directo aquí a sala. 2A es si los papás los quieren y los niños no quieren tomar medicamentos, se vuelve una indicación muy importante para pasar al estudio electrofisiológico. No se metemos muy chiquitos porque como los catéteres son bastante grandes y no tenemos mucha disponibilidad en México, pues hagan la comparación del tamañito. Complicaciones, pues hay hasta el 4%, del 4 al 5% de nuestra unidad y sobre todo nos ha sucedido con corazones muy pequeñitos. Las lesiones coronarias se pueden evitar con coronariografía y utilizando catéteres de crioablación. Habitualmente usamos radiofrecuencia, que es quemar y congelación con unos catéteres más caros, entonces también nuestra disponibilidad no es tan fácil. Hacemos accesos transeptales para evitar la lesión de las válvulas aórticas y casi todos los pacientes requieren sedación. Los adolescentes se pueden hacer con una sedación ligera y en los adultos se hace incluso con anestesia local. Este es como se hace la ablación, aplica la radiofrecuencia, está el paciente en taquicardia y para. Pero dicen, ay, eso lo puedo hacer con adenosina. Entonces, aquí está la onda delta, vean cómo está la delta, empiezas a aplicar radiofrecuencia y ¡zas!, desaparece. Entonces ya quemaste la vía accesoria. El sistema de navegación, como les decía, habitualmente se hacen los estudios con rayos X nada más, viendo nuestros catéteres y haciéndonos localización como si fuera un GPS, y este ya es el GPS 3D. Cuando tenemos vías accesorias o circuitos cerca del cableado normal, pues lo utilizamos para evitar complicaciones de bloqueos y si pueden, mándelos a ablación y curen su paciente. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, en conclusión, la historia clínica y los antecedentes de muerte súbita son indispensables, buscarlos en los pacientes con arritmias. Los antiarrítmicos, acuérdense que son paliativos y potencialmente proarrítmicos. Si tu paciente está inestable en urgencias, cardioviértelo, no le des tantos chochos. Y son todas las arritmias susceptibles de curación. Refieran a sus médicos correspondientes y nada más. Listo, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Susana o para el doctor José García?
Yo tengo una pregunta, doctora Susana, nada más. Por ahí en la primera plática usted mencionaba en los pacientes posoperados de cirugía de corazón que quedan con bloqueo auriculoventricular. Nosotros vemos a veces al salir de bomba, entran en ritmo sinusal y luego se bloquean, y ustedes les daban un lapso de 7 días para decidir ponerle un marcapaso. Habitualmente nosotros nos esperamos hasta 3 semanas y tenemos niños que a los 13 días, a los 14 días recuperan el ritmo sinusal y no les ponemos marcapaso. ¿Por qué 7 días? Bueno, si usted deja a un niño 3 semanas, como ya me ha tocado ver en todos los hospitales en los que me han invitado a valorar niñitos, les hace un Holter de 24 horas y esa aparente recuperación de la conducción AB es solo isorritmia. Isorritmia es cuando de pura casualidad la P está tantito atrás que la R, pero si usted pone a hacer ejercicio a ese bebé o ese niñito, puede demostrar que realmente está bloqueado y que ese niñito tarde o temprano va a requerir a lo mejor un marcapaso. Pero no se puede ir, por ejemplo, 7 días y ya hay que ponerlo, hay que estudiarlo, pues hay que hacerle pruebas, hay que confirmar que realmente esté conduciendo. No dudo ni tantito que sí hayan recuperado, pero 7 días es la chance que hay que darle para empezar a estudiar si está bloqueado por completo o no. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por ahí?